Buenas tardes, por favor, nos dan una esperita, que estamos solucionando unos problemitas técnicos y ya iniciamos. Arquitecta, ¿no tienes el sonido activado? Tienes que activar el sonido. No se escucha. Hola. Listo, ahora sí. Te escuchamos. Sí, ya te escuchamos. Listo, perfecto. Entonces les decía que les agradezco muchísimo la invitación y como esas intenciones que tienen todos los estudiantes de la universidad en motivar este tipo de charlas. Eh, Les decía también que, pues, digamos que este espacio me permite compartir con ustedes un poquito mis intencionalidades, como mis pensamientos frente al tema del patrimonio. Eh, Digamos que esa ha sido una motivación desde hace mucho tiempo y esas teorías y esos pensamientos a razón de cómo implementar acciones frente al patrimonio, de cómo, de, de que el patrimonio que nos deja a nosotros como arquitectos y cómo volver a ejecutar o a desarrollar construcciones que posteriormente puedan ser parte del patrimonio de un entorno, de un contexto. Digamos que esos es como los pensamientos que se mueven en mi cabeza y que quisiera un poquito compartirlos de una manera totalmente práctica y metódica. Entonces, digamos que hice una presentación en la cual como que quiero presentarles eso, no netamente un tema académico, sino simplemente como mi pensamiento frente al tema patrimonial. Les voy a compartir mi presentación como para que empiecen a desarrollarla.
tengo como un poquito de problema con todo el tema, no me parece la presentación compartida, pero es como que ahorita me pasó lo mismo, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Pueden, eh, Listo, a ver que ya se está viendo. bueno, entonces, digamos que quise nombrar mi presentación Patrimonio Arquitectónico, Cuerpo que Habita y Cotidianidad Espacial, digamos como para abarcar los dos términos que es el edificio como materia tangible y las cotidianidades que se mueven al interior de esa edificación como esa cotidianidad espacial, o sea, ese espacio está dedicado a qué, a qué acciones, a qué usos. Entonces, ese es como el paralelo en el pensamiento de cómo intervenir y cómo considerar la edificación patrimonial en relación a esas nuevas cotidianidades o a esas nuevas acciones que hay dentro de un edificio. Digamos que traje este párrafo que me pareció súper importante, que son las reflexiones de la Sociedad de Arquitectos frente a en donde se considera que la intervención en edificaciones patrimoniales es un fenómeno cambiante que no puede establecer doctrina permanentemente encasillada en normas exclusivas de restauración. Digamos que en eso estoy completamente de acuerdo. Amplio que atiende a ejercicios de diseño arquitectónico con respeto por lo preexistente, pero buscando integrarse mediante composiciones armónicas, digamos que a esos contextos urbanos. Premisas bajo las cuales la edificación puede ser traída a nueva vida, superar su obsolescencia e integrarse vitalmente a la ciudad actual, siendo conservadas y adaptadas. En este sentido es necesario valorar diferentes sectores de la ciudad, de los centros históricos fundacionales, y las acciones de su conservación son responsabilidad de todos los ciudadanos en concurso con los gobiernos. Digamos que estas reflexiones me parecen totalmente acordes al momento que estamos viviendo, que creo que estamos viviendo la valoración del patrimonio, porque creo que ese es un gran vacío que tenemos y es el desconocimiento de este proceso histórico y esta valoración para poder entender qué acciones tomar frente a las edificaciones patrimoniales. Digamos que debemos entender el patrimonio tomado desde el edificio como una unidad, o sea, la unidad edificada con unas condiciones de valoración, con unas condiciones técnicas y unas condiciones de estilo completamente importantes para haber sido valorada como un bien de interés cultural. Debemos considerar el conjunto de edificaciones que hace parte, en la cual hace parte esa edificación, o sea, ese contexto histórico que tiene esos conjuntos urbanos históricos, pero a su vez también debemos empezar a considerar el tema del urbanismo, o sea, todas los hitos, todas las conexiones viales que están alrededor y que generan las dinámicas de cotidianidad. Entonces, ese urbanismo es digamos que otro punto de reflexión en el cual debemos empezar o debemos ahondar en estudios no solamente de arquitectura, sino estudios teóricos, estudios sociológicos. Entonces, creería que estos tres, entre muchos, digamos que resumo estos tres factores muy importantes en todo lo que tiene que ver el entorno patrimonial. Esos tres
Digamos que factores deben ser analizados o considero que su valoración va desde un análisis a esos valores históricos, a esos momentos, a esos sucesos, a esa historia que se tiene que contar frente a la arquitectura y frente a todo lo que sucedió en todo el proceso de longevidad de este edificio, tanto en términos arquitectónicos como urbanísticos y como técnicos. O sea, no podemos, digamos que, desencadenar esa cadenita que nos da a conocer que esa edificación es importante también por lo tangible, por en qué está hecho, en qué materiales está hecho, en qué momento se desarrollaron esos materiales, cómo fue la técnica constructiva. Digamos que eso nos da una lectura muy importante, no necesariamente para su conservación, sino para su reevaluación. Entonces ese tema, como las dinámicas sociales y como el tema arquitectónico, del estilo arquitectónico, hay que tener en cuenta. Digamos que todo esto resume algo completamente importante y creo que no hay vida de edificaciones si no analizamos esas cotidianidades. Entonces esa cotidianidad del habitante, esas necesidades, esos haceres que hay nuevos, digamos que hay que analizarlos muy bien a razón de mantener vivos los edificios patrimoniales. Yo me tomé, digamos que a la tarea de mostrarles algunos referentes, pero no necesariamente para analizar el edificio, si es bien o mal, o si estoy de acuerdo o no con la restauración o con la intervención sobre estos contextos o estos centros urbanos históricos, sino de qué manera vio el arquitecto instalarse en estos contextos históricos. Esto es un edificio de red, es un arquitecto, digamos, me parece interesante un arquitecto formado dentro de un entorno completamente histórico, con unos valores importantísimos en temas artísticos y temas arquitectónicos. ¿Cómo él interviene en estos contextos? Esto es un edificio que se integra, pero yo un pedacito de la página de Renzo Piano en donde habla de este edificio y él dice que el arte de insertar un nuevo edificio en una manzana histórica significa entablar un diálogo abierto y físico. Vemos que con los edificios existentes de la ciudad, construir sobre una estructura también oportunidad para un amplio proyecto de renovación y una recuperación del espacio habitado. Digamos que la lectura aquí es que estoy en un entorno que no solamente es arquitectónico, sino que visitar estos contextos urbanos es una lectura artística importantísima. O sea, es la arquitectura, digamos que muy de la mano con el arte y con unos componentes estéticos importantes. Entonces, digamos que me paro en el mismo nivel de la arquitectura existente, del contexto existente, con una obra de arte casi paralela, pero en un momento diferente. Entonces, digamos que la visión de este arquitecto es esa, voy a instalar en el mismo rango en que fue instalada anteriormente la edificación, pero un tema totalmente bastante al entorno. Entonces, esta es la fundación, está instalada en una grieta entre dos edificaciones, digamos que responde a un proceso también paisajístico. Este es el interior, digamos que llama muchísimo la atención ese contraste que genera dentro del contexto histórico, pero también llama la atención la tecnología en que se echa esta edificación, los avances en materiales, los avances en la espacialidad, en el diseño del espacio interno, que digamos que si nos vamos a retroceder al momento en que se construyó el contexto urbano, también era un momento que generaba unos avances. Entonces, esta es una de las intervenciones en contextos urbanos. No podría decir desde mi juicio está bien, está mal, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero digamos que quisiera ponerlo como en la mesa como una de las concepciones que los arquitectos están haciendo o están interviniendo frente a estos entornos. Este es otro edificio de él, es un edificio en Malta, pero este edificio tiene otra, digamos que otra fundamentación, y es que es un entorno con una materialidad que responde al contexto, o sea, es un material que proviene de del mismo sector,
o sea, es una piedra que se produce allí, que está allí, pues que la pueden extraer en la isla. Entonces, todo el histórico de, de esta edificación está hecha en ese mismo material. Aquí el arquitecto dice que el primer objetivo es restablecer la sensación original de profundidad y fuerza de las murallas, o sea, imita unas formas, una morfología de las murallas, pero también reinterpreta el desgaste que ha tenido a través del tiempo la piedra y lo plasma en su fachada. Entonces, plasma ese desgaste, plasma la materialidad, pero genera una obra completamente contemporánea en un centro histórico. Esta es como la lectura en donde vemos una monocromo en el material, vemos formas muy lineales, pero una edificación completamente contemporánea insertada en un entorno, en un contexto histórico. Entonces, digamos que hay las, es una, considero que es una reinterpretación completa con el uso de materiales locales dispuestos en la arquitectura y mostrando los cambios que ha tenido esa materialidad a lo largo del tiempo. Digamos que es una lectura muy, es una memoria marcada, una memoria resaltada frente a lo alrededor. Estas son más fotos del edificio. Digamos que esta foto del izquierdo genera el contraste, pero digamos que no necesariamente un contraste tan marcado como el referente anterior, sino digamos que son dos momentos y dos momentos bien válidos dentro de. Entonces, digamos que esta propuesta es, nos posesionamos, pero nos posesionamos al mismo nivel. No nos posesionamos con edificios con menos categorías, sino nos vamos al mismo nivel de lo que existe. Digamos que esa acción es una acción completamente de valoración, de respeto, de análisis histórico, de análisis de las formas, de lo que hubo en su sector, sin necesidad de repetir unas formas o fotocopiar un edificio existente. Estas son las cuchillitas que generan, digamos que es un edificio que corta con unas cuchillas, él mismo lo dice, la arquitectura del contexto histórico con la arquitectura contemporánea. Este es otro edificio, esto es una empresa de Barcelona, digamos que también la traigo porque también su accionar en arquitectura es en contextos históricos. Esto es una escuela de arte que genera una barrera entre el centro histórico que hay detrás y el río que pasa por delante. Ellos lo que hacen es retomar las formas. Disculpa, se te fue el audio, creo. Arquitecta, Nada. arquitecta, se te fue el audio.
Ay, Dios mío, no sé por qué. Bueno, listo ya. ¿Me confirma? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Ok, bueno, entonces en este edificio yo creo que estaba hablando de este edificio que lo que hace es permitir, o sea, está dispuesto de tal forma que permite amortiguarse como barrera entre ese entorno natural, ese entorno construido y repite literalmente todos los vanos que ven alrededor, pero con una forma un poco más natural, entonces aporta a las dos partes, tanto al entorno natural como al entorno construido. Entonces, digamos que quiero pasar de quiero aportar al edificio. Este edificio les decía ahorita que ella reemplaza el edificio anterior, que fue destruido completamente por la guerra, y lo que hace es hacer una lectura completa de identificación del contexto en donde predomina esas masas verticales y las formas de las líneas de los techos. Digamos que este edificio es completamente expresivo como su entorno, como en su momento fue su entorno, pero expresivo de una tenemos como arquitectura contemporánea. Conserva ciertos patrones, pero a su contexto urbano un tema tecnológico impresionante. Todas sus fachadas son pantallas, entonces arroja una nueva tecnología completa al tema de la construcción. Digamos que de cierta manera se conecta, pero es un contraste importante. Mira, lo van a ver en estas otras fotos. Es un contraste importante que se presenta frente al contexto que tiene. De esta misma casa, eh, en donde ellos lo que consideran edificios colindantes simétricos, entonces ellos instalan con un cubo, el cual tiene una jerarquía en su acceso, pero se instalan allí en donde todo su programa se desarrolla interiormente, no muestran absolutamente nada de su programa alrededor, un edificio completamente simple, y en donde el objetivo es establecer un diálogo continuo entre los edificios nuevos y los edificios viejos a través de una masa que consideran es equilibrada en términos al contexto. Digamos que ellos intervienen en este contexto urbano en términos de proporción, jerarquía en sus accesos y, y con un tema totalmente simple en torno, pero digamos que esa simpleza también viene a ser contrastante. Hablemos de proyectos de aquí de Colombia. Este es un proyecto que, es una residencia para artistas que se llama Lugar a Dudas. Es una casa en el barrio Granada, en Cali, que tiene, digamos que es como esa búsqueda de la conservación del contexto, porque ella pertenece a un sector que tiene una gran valoración en su entorno por el patrimonial. Entonces lo que buscan ellos es resaltar la ruina, pero intervenir ciertos espacios con elementos fijos y muebles modernos, digamos que lo antiguo con lo moderno conformando un conjunto armonioso. Digamos que esta es la búsqueda, la consolidación de conjuntos urbanos patrimoniales, este proyecto. Del proyecto, y ahora este otro proyecto, ya vamos con edificios que digamos que se ponen en
paralelo desde un tema artístico, otros edificios desde los patrones ordenadores del diseño, otro edificio que es un total amortiguador de parte y parte, otro edificio que el sentido se lo da a la búsqueda de conservar el entorno histórico, y ahora este es un edificio de plena conservación arquitectónica, su fachada está totalmente deteriorada, digamos que es esa búsqueda de conservar los edificios patrimoniales. Este tipo de intervención. Este es el edificio antes y el edificio después de esa conservación de la fachada. El listado de acciones que se pueden hacer frente al patrimonio. Este es otro proyecto que lo hace la Fundación Medellín, la Fundación Antioquia, y lo que hace este proyecto, esto es un centro de documentación musical. Entonces, digamos que esta casa fue construida en 1891, digamos, fue propiedad de una familia que permitía el uso de la gente, por ahí pasaba el tranvía, entonces permitía el uso de los baños, digamos que prestaba servicios de música y servicios de comida a las personas que iban a tomar el tranvía. Lo que ocurría con esta casa es que se volvió un hito, pero no necesariamente por su estilo arquitectónico, sino por su funcionalidad. Entonces, su valoración va a que es un lugar de reconocimiento de cotidianidades, de ir a tomar, a pedir prestado el baño, a comer algo mientras se esperaba el tranvía. Entonces, digamos que fue eso, su proceso y su conservación va llevada a esas memorias de las cotidianidades que se vivieron en este lugar. Por eso la quiere el municipio circundante, o sea, es valorada por eso que ocurrió allí, o sea, generan una recordación en los habitantes y genera una memoria que se va pasando de generación en generación. Y esta era la casa, estaba totalmente destruida y digamos que eh, fue elaborada, creo que uno de los seleccionados en la Bienal de Arquitectura del 2018. Ahora, esta casa la pongo también como referente, pero esta es Villa Adelaida en Bogotá, está ubicada en la séptima con 72, creo. Digamos que esto fue un problema tremendo porque la ubicación, digamos que tenía una connotación inmobiliaria impresionante. Entonces valía más el lote realmente que la casa inicialmente, pero la pongo porque es una excusa completa para el inicio de los diálogos frente al patrimonio. Fue unas discusiones, digamos que ganó el tema patrimonial y empezó, eso es una remodelación del arquitecto Rodolfo Ulloa, y empieza a darse a conocer, o sea, a sentirse de una manera totalmente diferente el patrimonio en Bogotá. Entonces, digamos que esta es una excusa completa de unas discusiones que hubo frente al patrimonio, por eso la pongo como un tema de discordia. ¿A qué vamos con ese desafío? ¿Qué considero yo como arquitecta que es indispensable abordar el estudio de la integración de la arquitectura contemporánea en sitios de patrimonio cultural? O sea, ¿cómo nos vamos a instalar en esos sitios? Segundo, es importante pensar en cómo edificar urbanos, esos predios existentes en estos contextos urbanos, y adecuar o reemplazar las diferentes propuestas arquitectónicas que no han tenido una intención de dialogar o armonizar o integrarse a ese contexto inmediato. Entonces, ¿cómo restauramos no solamente la restaurar ese cómo armonizamos con él, cómo dentro de la contemporaneidad me instalo con unos patrones y unos valores muy similares al que tengo al lado, que lo llevó a ser un bien de interés cultural? Entonces, ¿cómo pensar frente a eso? Este es uno de los problemas más notorios que se presentan en los centros históricos. Desde hace varias décadas se ha incrementado la drástica alteración del paisaje urbano por la inserción de construcciones que se construyen sin haberse tomado en cuenta
una unidad, una armonía, sin tenerse en cuenta esa fisionomía urbana, y así como no se tienen en cuenta esos valores arquitectónicos y urbanos que dichos sitios contienen. Entonces, digamos que esto es el desafío, cómo entrar allí y cómo ser reflexivos frente a eso. Vamos a reflexiones sobre esa lectura del patrimonio, no solamente en términos de cómo restaurar un bien patrimonial, sino que nos arroja ese bien patrimonial a construir arquitectura contemporánea. O sea, cómo pensaron en la técnica, cómo pensaron en generar contextos urbanos, cómo estamos siendo hoy en día, estamos siendo completamente individualistas o estamos pensando en generar estos contextos o estas unidades armoniosas que hacen la ciudad más bella. Entonces, ¿cómo estamos pensando? Digamos que no solamente es cómo intervenir, cómo reflexionar frente a las edificaciones que no necesariamente están en entornos o en contextos históricos, sino lo que estamos haciendo o cómo estamos construyendo. Entonces, estos contextos históricos simplemente son espacios para leer, para pensar, para reflexionar frente a lo que estamos haciendo en otros entornos. El patrimonio cultural edificado, más que un obstáculo para el desarrollo de una ciudad, se convierte en una inmensa oportunidad de reafirmar la identidad a partir de la memoria y un promisorio campo de acción profesional. Restaurar, reciclar, adecuar, remodelar, se constituye modalidades para intervenir inmuebles históricos, lo mismo que edificar contextos patrimoniales. Entonces, digamos que esa es como una reflexión importante a tener en cuenta. Es como esa lectura. ¿Qué nos deja esa lectura? Es como ir a hablar con alguien que ya vivió, que tiene una experiencia importante, cómo se desarrolló, cómo llegó a un reconocimiento actual y cómo estoy haciendo arquitectura hoy en día. Ocupar edificaciones que contengan una memoria y unos valores históricos reafirman la presencia del habitante en el lugar. O sea, cómo queremos que nos vea ese sujeto visitante, cómo mostramos nuestra identidad, que la mostramos en esas, todo nos entra por los ojos, cómo mostramos nuestra identidad en esas construcciones que dejamos plasmadas en nuestra ciudad. La metodología, bueno, es el rigor, no solamente para restaurar, conservar, arquitectura patrimonial, sino ese rigor en cómo nos vamos a establecer en esos contextos o nuevos contextos. Digamos que requiere es un recorrido maravilloso por las raíces culturales del lugar, nos permiten cortar los sucesos cotidianos de sus habitantes marcados en ese cuerpo físico, permite un análisis de ese impacto del entorno sobre los materiales. Una edificación patrimonial es un libro abierto a las diferentes, digamos que a las diferentes generaciones que ocuparon ese patrimonio. Entonces, es como ese recorrido, es como una edificación patrimonial, es una historia que nos están contando. Y digamos que si instalamos allí un hotel o un restaurante o le cambiamos de uso a ese patrimonio, ya tenemos una historia delante que contar. O sea, ya tenemos esa historia que va a marcar esa ocupación o esa experiencia que va a vivir ese nuevo habitante. O sea, ya podemos generar una experiencia para esa nueva cotidianidad que se va a vivir en ese espacio si conocemos esa historia. Entonces, digamos que un proyecto de este tipo requiere un análisis fotográfico planimétrico, una investigación histórica, cartográfica, bibliográfica, si hay lugar para exploraciones arqueológicas, un diagnóstico sobre el estado de conservación o de su patología, y una propuesta de intervención pensada muy seriamente en términos estructurales, en cómo vamos a liberar esos agregados que ya no nos están funcionando, cómo restituimos esos faltantes, cómo zonificamos esos nuevos usos y cómo generamos obras nuevas. Para obras completamente nuevas que ocuparán estos espacios históricos, el análisis de esas dinámicas sociales o esas funciones morfológicas, funcionales y morfológicas y técnicas son parte de ese propósito de diálogo con el entorno. Especial, espacial, esa pretender reflexionar sobre esas formas
y la relación entre el cuerpo tangible, o sea, el edificio, y ese espacio que vamos a habitar. Esa acción debe ser mediada, o considero debe ser mediada a razón de reconstruir sentido, una razón de existir. Para el caso de los centros urbanos patrimoniales, en nuestro departamento considero que total de conservación de estos centros. El análisis técnico, histórico, ecológico, dinámico de los centros urbanos definidos como patrimoniales permiten esa reflexión sobre la búsqueda de la consolidación o construcción de nuevos centros urbanos que posteriormente contengan una valoración importante arquitectónica. Digamos que, ¿por qué no nos atrevemos a construir unos nuevos centros urbanos que posteriormente van a ser patrimonio? Dinámicas tan individuales en términos arquitectónicos. Reflexionar estos centros urbanos también, reflexionar qué estamos haciendo. Esa relación entre habitante y escenario arquitectónico para mí constituye en términos de percepción, de interpretación, la posibilidad de descubrir nuevos elementos estructurantes que el tiempo ha puesto hoy en día unos nuevos significados. La lectura de estos centros urbanos se convierte en una acción dinámica, a través de su conformación física y su adaptación especial, permite funcionalidades razonadas a las necesidades actuales del habitante, a la diversidad de gustos, a las nuevas formas de habitar, a la composición familiar, a los nuevos materiales, a las nuevas técnicas, a la intervención de la edificación. La lectura de este cuerpo arquitectónico existente genera un medio de comunicación, de vínculos relacionantes y cargado de memorias y saberes. Digamos que es como les decía anteriormente, es un libro abierto. ¿Cómo relaciono en mi pensamiento este cuerpo, el cuerpo y lo construido? Digamos que con acciones de identificar esa mutación de la figura tradicional arquitectónica en términos de función del habitante actual, del restaurador, de la arquitectura como actividad expresiva y creativa. También de identificar la movilidad de la estructura edificada en términos de cambios de uso del suelo y de las dinámicas que esto conlleva, y de documentar estos procesos constructivos y reinterpretativos en la composición física de la edificación. Me refiero a la materialidad, a la técnica constructiva y al manejo de los interiores frente al manejo de los exteriores. Entonces, ¿cómo nos manejamos allí? ¿Qué se busca? Buscamos explorar, analizar históricamente todo esto en términos culturales, antropométricos, funcionales, reflexionar frente a esta indagación exploratoria, generar diálogos de caracterización de sujetos participativos, o sea, quiénes están allí, quiénes son los nuevos habitantes, cómo son las nuevas familias, cómo dialogan esas nuevas familias, cómo se mueven. Y deducir ese trazo de líneas de influencias de los modos de habitar contemporáneos, deduciendo el impacto en los centros urbanos históricos, su influencia en el comportamiento del habitante y del cuerpo arquitectónico. Entonces aquí, digamos que me refiero a esa relación del espacio y sentido, hoy están dispuestas, digamos que permiten observar los cambios culturales y políticos que conectan y cohesionan la arquitectura y que ponen en juego las interacciones humanas. Esto convierte la relación entre arquitectura y habitante en una práctica completamente una práctica de una percepción y una sensibilidad importante. Digamos que técnicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer etnografías, que tematizaciones, esas alteraciones, esas vivencias del hábitat, debemos generar nuevas prácticas en entornos culturales, esas prácticas culturales que se imponen y que se hace necesaria también como vinculación a reflexiones de procesos académicos situados regionalmente. Entonces, todo esto por parte de nosotros, una historia por contar. ¿Cómo la vemos y cómo la contamos?
Eso era lo que les quería compartir. No sé si tengan dudas, preguntas que me quieran hacer. Eh, Santiago. Bueno, para las preguntas, quien tenga preguntas puede escribir por el chat y en ese orden vamos contestando. Okay. O pueden activar el micrófono y hacer la pregunta. Pues les vamos dando como la palabra. Yo quiero opinar. Cuéntame, María. Muy interesante tu visión. Capturé varias de las imágenes que tú tienes porque me parece que es una mirada moderna del patrimonio que muchas personas no ven de esa forma, poniendo en valor una característica que tú dijiste, es la homogeneidad, cómo se respeta el otro, cómo se respeta el vecino, cómo se conforma una unidad y no como acontece hoy con los arquitectos o con los diseñadores urbanos que quieren que su intervención o su edificio sea el más visible, el más diverso y el no convencional, porque ahí es donde empieza lo que yo normalmente, jocosamente digo, el diente de oro en una sonrisa hermosa, cuando hay una unidad urbana, hay un conjunto urbano y aparece un diente de oro, una edificación en mármol, una no altura respetada. Me pareció muy interesante, felicitaciones, me Ay, siento muy gracias. halagada. Gracias, María. Qué chévere. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí nos va a tocar un poquito bajar el ego de querer ser los que más llamamos la atención y que creo que somos un poco más respetuosos, ser un poco más respetuosos, más, como más, como reconocer al otro. Digamos que eso también es una acción personal, en cómo abrimos nuestros oídos a permitir escuchar. Eso va a generar que podamos hacer proyectos un poco más respetuosos con el contexto y con diferentes eh, digamos que con las personalidades que habitan esos entornos. Entonces no es ir a marcar con nuestro pensamiento y nuestro gusto un entorno que respetamos y vivimos todos. Bueno, por aquí yo veo a Ana Lucelia, ay Dios mío, me puse muy nerviosa ya, todos quienes están escuchando. En el caso del Quindío es viable que restauren y construyan las casas de Bareque de Guadua en conjuntos históricos. Yo lo veo completamente viable y yo creo que es mantener el legado, hay que mantenerlo, pero digamos que esta mirada también va a qué vamos a hacer con esos edificios ya construidos que no son armónicos y no tienen una valoración técnica, una valoración histórica importante y que están al interior de esos entornos. ¿Y qué vamos a hacer con los lotes baldíos? ¿Qué vamos a hacer con esos huecos existentes? ¿Cómo me voy a instalar allí? ¿Me voy a instalar de una manera, o sea, me voy a poner en el mismo nivel, pero contemporáneamente? ¿O voy a repetir esa arquitectura en toda en todo su estilo y en toda su técnica? O sea, cómo es mi visión frente a la ocupación. Pero digamos que yo considero que es completamente viable el proceso de restauración y creo que es una escuela completa entrar a restaurar una edificación patrimonial. Nos genera un tema de conocimiento de la materialidad, de la técnica y nos considera ese respeto a lo que estamos restaurando. ¿Qué considero sobre la arquitectura en tapia pisada? Mira, hoy en día hay unos referentes de arquitectura en tierra súper interesantes. Viendo lo que iba a poner en la presentación, encontré un proyecto de este mismo arquitecto que está hecho en África, que lo que hace es un hospital y lo que hace es es construir el edificio con literalmente tapia, o sea, es un edificio completamente en tierra. Yo creo que las metodologías constructivas
deben ser, digamos que la reflexión de cómo voy a construir un edificio también va de acuerdo a la lectura del contexto, a la lectura de los materiales que hay alrededor, a la lectura de cómo se comportan las edificaciones o cómo se comportan los materiales en ciertos contextos con determinantes climáticas específicas. Entonces, si la arquitectura en tierra o la tapia pisada es un método que es viable, pues busquemos cómo ha avanzado tecnológicamente, cómo se hacen hoy los diferentes bloques o cómo estamos trabajando este tema de arquitectura en tierra e instalémoslo. O sea, yo pienso más que en un método constructivo es un método constructivo adaptable a un contexto. Considero que es lo más viable adaptarlo. Si nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de humedad importante, entonces hay muchas metodologías, por ejemplo, los sistemas livianos, tenemos que tener un buen manejo de los sistemas livianos para poder que funcionen en un territorio que es completamente húmedo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pensamos en esa materialidad de la edificación en relación a su contexto y al confort interno que permite esa materialidad? Entonces, simplemente leerlo. Y creo que la arquitectura patrimonial nos permite esa lectura en términos ambientales, en términos de confort térmico, en términos de ventilación, nos permite esa lectura y ese lenguaje. Nos instalamos con una técnica que es un material que sacan de aquí mismo y que cumple con unas funciones de confort que hay que estudiar, o sea, hay que analizar y hay que mirar cómo lo lograron y traerlo a nuevas técnicas constructivas. Eso me lo preguntó Carlos. Bueno. Yo creo que, Ana, creo que el tema creo que la sociedad hay que sensibilizarlo un poco más en términos de patrimonio. Eh, pero creo que aún más que a la universidad, creo que las facultades y digamos que todos los que pertenecemos al sector de la educación, digamos que esta es nuestro, nuestra bandera y es digamos, cuando nos leen como patrimonio, nos están leyendo como me dijo un profesor alguna vez de otro tema, y es que a mí, pues me importa cinco si se cae una casa de esas o no, y creo que eso es un total desconocimiento, no solamente de la edificación, sino un total egoísmo frente a ese contexto urbano, a ese construir ciudad que va más allá del análisis patrimonial. Digamos que nosotros abanderamos un análisis de un entorno que nos deja una historia y un libro marcado. Y dispuesto a que los arquitectos nuevos empiecen a estudiarlo, pero no solamente a razón de estar restaurando, sino a razón de construir estos nuevos centros urbanos armónicos. Entonces lo que tú dices que estoy totalmente de acuerdo contigo y es esos edificios que son totalmente descontextualizados a su entorno, creo que es un irrespeto no solamente a la arquitectura, sino a la ciudad, a esa cotidianidad, a qué miro cuando camino, a cómo esa arquitectura me permite unos momentos de felicidad o me permite unos momentos totalmente de rechazo, porque una cosa es admirar cuando camino una calle, camino un andén, poderme tomar una foto, poder invitar a otro a caminar conmigo un centro no necesariamente histórico, sino un entorno arquitectónico bello. Eh, digamos que nos lo tiramos con esos llenos que están completamente descontextualizados. Digamos que la palabra de aquí en adelante podría ser contextualizarnos, o sea, vamos a mimetizarnos, a ser armoniosos, a unir, a generar casi que una composición musical en todos estos, en todo esto que hacemos, pero es que esto que hacemos sale de nuestras cabezas y de nuestras manos, entonces, ¿cómo reflexionamos frente a eso?
Esteban, cuéntame. ¿Me escucha bien, arquitecta? Sí, claro que sí, Esteban. Bueno, primero felicitarla porque creo que la charla estuvo muy coherente, muy clara en lo que tú expones. Quisiera resaltar mucho la parte de la metodología. Cuando hablamos de la metodología, ah, hay veces creemos que el producto final es lo que es lo más grande de toda la arquitectura, pero tras de eso viene un proceso muy importante y tú lo haces muy claro, lo dices muy claro, que es el registro fotográfico, la memoria bibliográfica, todos los registros que se tenga sobre la vivienda, el contexto, los levantamientos, todo este proceso que a mí me parece muy interesante, muy importante para llegar a una arquitectura armoniosa con el entorno es crucial. Pues quería resaltar ese punto y también quisiera preguntarte acerca de tu visión cuando empezaste a hablar de los centros urbanos, porque cuando hablamos de centros urbanos, también tenemos que estar inmersos de que dentro de estos centros urbanos existe el gran poder que son los centros históricos. Y tú dijiste algo de por qué no ponernos el reto de crear nuevos centros urbanos. Entonces me gustaría poder escuchar tu visión más profunda acerca de este desafío que tenemos nosotros como arquitectos de también darle valor a los centros históricos y los centros urbanos, porque como es claro, son dos cosas, una inmersa de otra, pero que conviven día a día. Sí, Esteban, digamos que mi visión frente a eso es que no solamente pensemos, digamos que estas reflexiones del patrimonio no solamente deberían centrarse en términos netamente patrimoniales. El tema patrimonial y de la arquitectura, digamos que son bienes de interés cultural, lo que permite es reflexionar, Esteban. Yo considero que es un tema de reflexión. Reflexionar frente a eso que encontramos como un centro o un sector histórico, cómo se comporta este sector histórico, qué te entrega y cómo construimos esos otros sectores. Entonces, si nos podemos hablar cómo está construido el sector, o sea, se está constituyendo el sector de la 19. O sea, ¿qué lectura le estamos dando a ese sector? ¿Es armónico? ¿No es armónico? ¿Responde a ciertas dinámicas para que el habitante se integre o está pensado solamente en el automóvil? Entonces, digamos que lo que nos permite el patrimonio es entregarnos esa información. Entonces, digamos que mi intención con la charla no es quedarnos en términos netamente patrimoniales, es analizar ese patrimonio, cómo se comportan los centros patrimoniales a nivel mundial y cómo nos puede entregar un orden de ciudad, unas intencionalidades en planeación urbana diferentes, unas homogeneidades, unas normativas diferentes para generar ciudad de una manera armónica, de una manera con una composición pensada en el habitante, digamos que con muchos rasgos que nos puede dar a conocer la arquitectura patrimonial. A eso me refiero, a cómo vemos esos otros lugares, esos otros puntos de encuentro. O simplemente nos quedamos rescatando el centro histórico, que digamos que no tendría razón, es como tener un libro que nos cuenta una historia y que allá lo vamos a tener, lo vamos a contemplar, lo vamos a restaurar, lo vamos a mantener, va a ser chévere ir, va a ser un viaje a una historia que contar, ¿qué reflexión nos deja eso? ¿Cómo es nuestro pensamiento frente a eso en términos de componer ciudad? O sea, no nos puede dejar solamente en esa contemplación, nos tiene que mover un poco el pensamiento en cómo estoy construyendo las edificaciones nuevas, o sea, qué lectura le quiero dar a mi ciudad y cómo me quiero identificar frente a los otros. Eso a razón de digamos que Colombia es totalmente multicultural, entonces, digamos, cómo mostramos nuestra cultura en nuestra arquitectura. La arquitectura es un referente importante de la cultura de las ciudades. Por acá tengo otra pregunta. No sé, Esteban, ¿te quedó un poquito claro lo que? No, muy claro. Muchas gracias por su ampliación de su visión.
Gracias, Esteban, con gusto. Bueno, aquí dice, respecto a ese respeto que mencionas acerca de arquitectura patrimonial y las intervenciones que se realizan, ¿cuáles consideras que son los impactos a nivel de ciudad, a nivel cultural, que generan tan malas? Por ejemplo, estación de ferrocarril de Armenia. Bueno, mira, yo creo que esas intervenciones es como, o sea, como que generan una pérdida de valoración, nos hacen perder el interés. Y ustedes saben qué pasa cuando perdemos el interés por algo, dejamos de cuidarlo. Entonces, digamos que ese tipo de intervenciones que respetan esos contextos, lo que hacen es eso, lo que hacen es que nos empecemos a desinteresar por lugares que digamos que generaban un interés y que podrían generar un interés importante. Entonces, esa, digamos que esos impactos en ciudad lo que hacen es que perdamos eso y perdamos ese sentido de pertenencia. Entonces, mire el detonante que hace una decisión arquitectónica. Entonces, ese detonante va a querer visitar ciertos sectores que activan un sinfín de dinámicas comerciales, dinámicas recorridos, o sea, activa un montón de cosas ese interés por llegar o genera esa desolación de esos espacios que se vuelven espacios residuales en la ciudad. Entonces mira lo importante que es esas intervenciones que podemos hacer. Carlos me pregunta, arquitecta, ¿en el Quindío existen proyectos realizados en tapia pisada? Gracias. Me hice clases en segundo. Ay, qué chévere, Carlos. Bueno, entonces, no, realmente nosotros cuando nos llega el bareque acá al Quindío, digamos que en Manizales y un poco de Risaralda, sí, pero digamos que cuando llega al Quindío llega eh, con otras condiciones técnicas, no necesariamente en tapia. Nosotros ya tenemos una que en calca. Además, tenemos suelos con otras condiciones eh, geológicas, entonces, digamos que debemos usar otros materiales para esos procesos de cimentación y de muros. Nosotros debemos cuidar digamos que esas barreras que van desde la cimentación hasta la construcción de la edificación. En adobe, tenemos otras técnicas que se usaron también por el momento histórico de la fundación de los pueblos, fueron posteriores, entonces digamos que habían unas técnicas diferentes de construcción. Entonces, referentes, no sé, de pronto Mario, si tenemos muchos referentes en tapia pisada, pero yo creería que es más un tema de Antioquia que tiene una aridez un poco mayor en Boyacá y Bogotá que tienen suelos completamente y que sí permite esa técnica constructiva. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Sí, Por aquí Andrés Felipe me pregunta algo. ¿Tiene alguna propuesta para reducir los procesos de gentrificación causados por los eventos de restauración masiva o declaratorias de centros históricos? Pues yo pienso que la propuesta más importante es llegar a esos eventos o a ese tema que ha sido de mucha discordia, pero es que debemos llegar, digamos que educando no solamente al sector de la construcción, sino también un poco al sector gubernamental, o sea, entendiendo
cómo funciona este tema, para qué, qué relación tiene con el desarrollo de la ciudad, o sea, como entregar un discurso muy funcional, muy justificado, y digamos que esto es un trabajo de muchos que se encaminen en el tema, por eso en la exposición decía que es un proceso totalmente abierto a muchas dinámicas académicas, o sea, está todo por hacer en términos teóricos, en términos técnicos. Entonces yo creo que nos falta un proceso importante de educación. Creo que todo el problema de definir qué es un BIC, qué no es un BIC, se está llevando a un tema netamente político, a necesidades inmobiliarias que van más allá de crear recursos momentáneos, no, en cómo pensamos entre todos construir un todo, entonces en donde ganemos todos, no, entonces digamos que es una posición netamente individualista que lo que hace es a través de temas políticos, pues definir qué tan valorable o no es una edificación, pero en términos inmobiliarios y políticos, no necesariamente en términos arquitectónicos y de valoración patrimonial. Diana, aló. Hay una reflexión que hemos venido, bueno, llevo ya varias tardes escuchando otros arquitectos jóvenes sobre la conveniencia o no de la gentrificación. Hay unos que están a favor, otros en contra, pero finalmente cuando uno como arquitecto, restaurador, que ama el tema, le dicen, venga, quiero tumbar la casa, y uno empieza a conversar con el dueño de la casa y le dice, mire, usted tiene que pagar por tumbar y luego tiene que pagar por volver a hacer. ¿Por qué no miramos las posibilidades que existen de intervenir con respeto? Tú mostraste la casa de Mauricio Otero en Cali, Sí, lo que le ha acontecido, por ejemplo, al barrio Granada en Cali, en el que en contexto urbano se sigue manifestando la identidad y por tanto tiene una refuncionalidad. Igual pasa en Cartagena. sí, cambio de Las uso. casas de Baré, sí, cambio de uso, adecuaciones técnicas porque los hidráulicas sanitarias o lo que sea, pero el respeto por el entorno urbano, que es lo que hace la valoración o la desvalorización, es lo que realmente debiera primar, ¿cierto? Y si es bien de interés cultural o no, si me lo declaran o no, si es reconocido o no, pues pasaría a un segundo plano porque es que el patrimonio es de todos. Es mío porque soy el dueño, pero es de todos porque mis vecinos toda la vida han tenido ese entorno. Entonces es como cambiar el discurso o cambiar la discusión, ¿no te parece? Totalmente, o sea, el tema no es el patrimonio, no. Es tema cómo valoro mi entorno y cómo valoro lo que tengo. Y como ese discurso, mire, la edificación creo que está completamente abierta a repensarse. Me faltó ponerles un ejemplo de interiorismo en el tema de arquitectura patrimonial, que son espectaculares los proyectos de interiorismo. Entonces está totalmente a repensarse a razón de estas nuevas cotidianidades, pero es lo que tú dices, es sentarme a hablar, es educar a ese cliente. Eh, es educarlo en términos, de pronto le falta un poco de ese reconocimiento, de esa historia, de saber qué pasó, de saber por qué es valorable su edificación. Entonces, digamos que es esa postproducción que podemos hacer a esas edificaciones. Y creo que están totalmente abiertas a ser postproducidas en términos de nuevas habitabilidades, de nuevas cotidianidades, de nuevos modos de habitar. Está, considero que deberían estar totalmente abiertas a esto. O sea, seguir con el discurso de que las dejamos intactas cuando ya la familia dejó de ser de 20 personas a ser de 3, pues eso es una cosa ilógica. Gracias, muy rico conversar contigo. Ay, Súper. gracias, madre. Siempre, tú ¿No? sabes que Y hago siempre, una reflexión porque de todas maneras, por
ejemplo, este momento de pausa, que uno ve las ciudades desocupadas y que a mí me parecen divinas las ciudades desocupadas, no porque no me gusten con gente, pero valora uno realmente las ciudades, ¿no? Mirar cómo Europa está desocupado, pero mirar también cómo París se respeta eh, el contexto, cómo ojalá las ciudades bajaran la presión de tanta población y de tantos vehículos. Y entonces, si nosotros valoráramos lo que significa tener poca población, por ejemplo, Pijao, tú tienes muchas fotos de Pijao, que me parecieron muy Sí, lindas, Pijao y su trabajo de ciudades lentas, pienso que eso es lo que pone en valor. La gente cuando paga un platal por ir a la campiña italiana, paga por ir a vivir en una casa antigua, a respirar silencio y a disfrutar de la comida casera. Entonces, esta pausa debe servirnos para reflexionar sobre lo que tenemos y estamos en riesgo de perder y volver a valorar esto que sí. todavía somos, rurales, campesinos, valiosos, Yo tantas creo que cosas que habría que reflexionar sobre eso, ¿no? yo reconocer lo que somos y lo que fuimos y de dónde venimos. No tratar de entrar en otros que venimos a vivir. Eso, eso yo creo que hace, y obviamente querer la ciudad. Digamos que nos acabó el tema de que todo el mundo quería irse, de que aquí no hay posibilidades, pues que no hay si no construimos posibilidades. No van a existir si no las construimos. Entonces, ese construir esas posibilidades es trabajar en conjunto, totalmente. Urbanistas, planificadores, digamos que los que saben del tema de patrimonio en todos sus contextos teóricos, digamos que todos ellos unidos pueden entender la ciudad de una manera diferente. Bueno, no sé si dejamos así la charla, muchachos. ¿Qué opinan? Si tienen alguna otra pregunta o si consideran que debamos ya terminar. Dianita, muchas gracias por Ah, compartir. Yo creo que sí necesitamos los quintianos tener mucha más conciencia y más sensibilidad sobre la importancia de esta arquitectura tan bella que nos ha tocado vivir a nosotros. Y no solamente como del tema estético, sino también del tema de salud. En general, son casas en las que les entra mucho, digamos, les entra el aire, la luz, los espacios son amplios y creo que tienen muchas posibilidades de ser utilizadas para muchas cosas y que sigamos disfrutando de la belleza de la arquitectura tradicional de Bareque, eh, de sus formas, de las cosas adicionales que le han introducido sobre todo las mujeres, como son las plantas de jardín, que forman un complemento tan bello con esta arquitectura. Muchas gracias por tu charla, estuvo muy amena y muy clara. ay, gracias, Ana. De verdad, gracias. Con mucho cariño. Bueno, entonces, chao. Eh, yo tengo una pregunta. Yo esa voz la conozco. Hola, señorita. Diana, Hola, Santi. Cuéntame. primero pues quisiera expresarte pues mi orgullo y como mi afecto. Ay, Estuvo gracias. muy genial pues la presentación, me gustó mucho. Y tengo como una pregunta, o sea, tú hablabas, no es en sí tanto así, pero bueno, tú hablabas de cómo mostrar nuestra identidad en estos proyectos, ¿no? Entonces quisiera saber, ¿tú cómo muestras, o sea, cómo plasmas tu identidad en estos proyectos que tienen como tantas reglas a seguir y tantas
cosas que no puedes tocar. Mira, yo lo que trato con mis proyectos cuando los hago es no necesariamente mostrar mi identidad, sino la identidad del cliente que va a habitar ese espacio. Digamos que poner en relación ese espacio esperado, ese espacio que él va a ir a vivir, ese espacio que él sueña, que él espera. Digamos que ponerme en su papel. Cuando ya tengo esa información, trato de relacionarla con el contexto para generar un entorno armónico. Pero digamos que no estoy diseñando para mí, estoy diseñando para otro. Entonces, tener esa capacidad de salirme de mis gustos, de lo que yo espero como proyecto, como mi edificación esperada, para entrar en el papel de otro, creo que es un trabajo ¿cómo se dice? Como despojarme de ese orgullo y aprender a escuchar. Creo que ese es como algo que me ha enseñado mucho este estudio de patrimonio, es aprender a escuchar, aprender a entender, darle la oportunidad, sacar todos mis juicios principales y empezar a escuchar al otro, entenderlo y poder hacer espacios óptimos. Inicialmente, en muchos momentos en que hago cosas que yo digo, ay, qué terrible, no, 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 eso no parece, o sea, no me gusta, pero trato que posteriormente empezar a generar, digamos que diseños en los que compaginemos tanto el dueño como el entorno, como yo como arquitecta. Entonces, como esa sintonía la genera poder tener la capacidad de escuchar y entender al otro. Vale, profe, perfecto. Ok, Santiago. Buenas noches para todos. Me encantó Ok, verlos, ya. escucharlos, Lo a mismo. todos, a Ana, a todos los que estuvieron ahí mirando. Muy bien. Algunos Ay, exalumnos, algunos compañeros, algunos otros colegas, todos muy interesados. El tema bastante chévere. Me gustó mucho. Gracias. Chao. Santiago, chao. Chao, Dianita. chao, chao, María. Muchísimas gracias, arquitecta. Con gusto, con gusto. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a la arquitecta por aceptar nuestra invitación. Y los invitamos a todos para que participen en nuestras próximas charlas de la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bueno, Arqui, muchas gracias. Chao a Feliz todos. Chao. noche. Feliz noche a todos. Felicitaciones. Gracias. Ok, feliz noche. Chao, profe. Ay, María, Chao. chao. Gusto verte y escucharte. Ay, gracias, gracias.